Hola, en esta lección vamos a ver cómo efectivamente las transformaciones de Lorentz forman una parte muy importante de la teoría de la relatividad especial, ya que, por ejemplo, en este caso vamos a ver cómo se puede llegar a una definición adecuada para el momento lineal relativista que va a venir a sustituir la definición que conocemos de la mecánica clásica. Entonces, en la lección anterior, al final habíamos visto que si consideramos un par de sistemas de referencia inerciales, S y S', en la configuración estándar, que quiere decir que el sistema S' se mueve con una velocidad constante v con respecto a S a lo largo del eje X con los ejes cartesianos en estos dos sistemas elegidos en forma que a un cierto tiempo los ejes coinciden. Entonces esta es la configuración estándar y lo que ya probamos es que si estamos pensando en algún punto que puede ser un punto material o no, este punto tiene cierta velocidad y la velocidad la vamos a estar representando generalmente con una letra U minúscula para distinguirla de la letra V que vamos a reservar para la velocidad constante de un sistema de referencia inercial con respecto a otro. Entonces, para evitar confusiones, la U es la velocidad de alguna partícula, de algún punto matemático, mientras que la V es una constante que representa la velocidad relativa entre dos sistemas de referencia inerciales. Lo que hallamos es esto, que las componentes de la velocidad con respecto a cada uno de estos sistemas de ejes y de los relojes que acompañan a los sistemas, recordemos que la definición de la velocidad que estamos aquí utilizando es esencialmente la misma que conocíamos en la mecánica elemental, solo que aquí tenemos que tomar en cuenta el hecho de que el tiempo no es algo absoluto, no es algo universal, como suponíamos en la mecánica newtoniana, y de acuerdo con eso tenemos aquí ciertas leyes de transformación para las componentes de la velocidad que difieren de lo que habíamos encontrado en el caso de las transformaciones galileanas. El resultado es este, que la Ux' es igual a Ux menos b entre 1 menos b sobre c cuadrada por Ux, U'y es U sub y entre gamma por 1 menos b sobre c cuadrada Ux, y para Uz tenemos algo que es esencialmente equivalente a lo que se tiene en el caso de Uy, porque como había dicho ya previamente, los ejes y y z son intercambiables entre sí. De hecho, podemos intercambiarlos sin que haya mayor problema. Son simplemente dos direcciones ortogonales entre sí, pero aquí lo importante es que son perpendiculares a la dirección de movimiento relativo. Y aquí, como en otros casos, se puede notar la diferencia entre lo que ocurre en la dirección del movimiento relativo y en las direcciones perpendiculares a ella. Vean que en el caso de la Ux', la Ux se distingue porque es la dirección de movimiento relativo. Aquí aparece menos b, mientras que en los numeradores que acompañan a estas expresiones no tenemos una contribución de esa forma. Y mientras que aquí la gamma no aparece, en estas otras dos expresiones sí lo hace. Concretamente aquí tenemos Uz entre gamma por 1 menos b sobre c cuadrada Ux. Entonces, vean que las componentes a lo largo de los ejes y' y z' dependen no solamente de la velocidad en las direcciones similares, vean que aquí aparece Uy y Uz, pero también aparece la Ux en todo esto que aquí tenemos. Bien, vamos a ver, decía, una aplicación de estos resultados buscando una fórmula que sirva para definir un momento lineal que sea de utilidad. Entonces voy a explicar esto con más detalle en lo que sigue. Hacemos aquí una pequeña división y entonces la idea es esta. En la mecánica newtoniana, como sabemos muy bien, el momento lineal de una partícula, por ejemplo, o de cualquier cuerpo, pero bueno, si pensamos en una partícula de masa
m minúscula se define como P igual a la masa de esa partícula por su velocidad. Esta definición no es totalmente arbitraria. Por una parte, esta cantidad, como sabemos de la mecánica elemental, es útil porque para un sistema aislado el momento total se conserva. Y esa conservación es algo que uno puede deducir de la segunda ley de Newton. Simplemente, por ejemplo, para una partícula aislada, la derivada de P con respecto al tiempo es igual a la fuerza. Entonces, si la partícula es libre, el momento lineal se va a conservar. Si tenemos un conjunto de partículas y entre ellas hay interacciones que obedecen la tercera ley de Newton, entonces también uno puede demostrar que el momento total se tiene que conservar. El problema en la mecánica relativista, es decir, en una teoría de la mecánica que sería análoga a la mecánica de Newton. Recuerden, en la mecánica de Newton lo que sabemos es que si conocemos las interacciones entre diferentes cuerpos, mediante la segunda ley de Newton podemos determinar cómo se va a mover cada uno de ellos en principio. Aquí lo que nos gustaría es tener algo similar, aunque podemos esperar que haya que hacer quizá algunos cambios en los resultados que conocíamos, en las definiciones, en los conceptos que teníamos en la mecánica de Newton, porque pues precisamente el tiempo y el espacio, que son parte fundamental en la descripción de la mecánica, pues ya hemos visto que se tienen que modificar, así es de que sería una enorme coincidencia que no tuviésemos que hacer algunas adecuaciones en muchas de las definiciones y conceptos que conocemos de la mecánica newtoniana. Y como vamos a ver, justamente en el caso del momento lineal, eso ocurre. Esta definición que conocíamos de la mecánica newtoniana no va a ser aceptable, no va a ser útil dentro del contexto de la relatividad especial. No es que no podamos tomar esta definición, guardarla exactamente como la teníamos en la mecánica de Newton. La razón de que no nos quedemos con esta expresión es que simplemente no es algo útil. Es decir, también podríamos definir otra cantidad que fuera m cuadrada por u, o no sé, alguna otra expresión algebraica, sí, pero esta expresión, como dije antes, es algo natural, y en el caso de la mecánica de Newton, pues la importancia de esta combinación, el hecho de que efectivamente sea algo útil, pues como decía, se puede derivar de la segunda ley de Newton y de la tercera en el caso de que estemos hablando de un sistema de varias partículas. Pero en el caso de la mecánica relativista, es decir, de esa nueva mecánica que incorporaría lo que hemos visto hasta ahorita acerca de la relatividad especial, no tenemos aún algo que pudiéramos decir que es el análogo o el sustituto de la segunda ley de Newton. Así es de que estamos en problemas si quisiéramos pues llegar fácilmente a una expresión como esta, adecuada para el caso de la relatividad especial. Lo que vamos a hacer es seguir un procedimiento bastante ingenioso que consiste en buscar alguna cantidad que se conserve, por ejemplo, en el choque elástico entre dos objetos idénticos, y como vamos a ver, de esa manera uno puede hallar una expresión adecuada tomando como guía lo que conocemos de la mecánica newtoniana. Es decir, lo que esperamos es que si vamos a encontrar alguna buena definición para el momento lineal relativista, esa buena definición tiene que ser muy similar a lo que conocíamos en la mecánica de Newton, porque tal como ya se ha insistido en las lecciones anteriores, la mecánica de Newton es una aproximación excelente que sirve muy bien cuando estamos hablando de partículas que se mueven con respecto a un sistema inercial con velocidades mucho menores que la velocidad de la luz. Así es de que esta expresión no es del todo pues despreciable, no es algo que tengamos que tirar a la basura y comenzar todo de nuevo, sino que esto nos va a servir de guía para proponer una expresión que después vamos a afinar precisamente buscando una cantidad que se conserve en un choque elástico entre dos cuerpos idénticos. Entonces, como decía aquí, en la mecánica newtoniana el momento lineal se define como esto. Entonces, lo que vamos a hacer es que en lo que se llama la mecánica relativista, no es porque la mecánica de Newton no fuera relativista. Recuerden,
En la mecánica de Newton teníamos el principio de la relatividad de Galileo. Aquí, cuando hablamos de la mecánica relativista, lo que queremos decir es la mecánica, como mencionaba, compatible con la relatividad especial. Los nombres aquí en todos estos objetos, en estos conceptos, en estas teorías, etc., no son quizá los más afortunados, pero son los que ya se han arraigado. Así es de que pues simplemente seguimos con la costumbre. Entonces, en la mecánica relativista buscamos un análogo para esta expresión. Y la idea es que si vamos a tener, en principio no hay ninguna garantía que nos permita afirmar que vamos a tener algo análogo a lo que conocíamos en la mecánica newtoniana. Aquí estamos pues adivinando que algo así va a ser posible, pero hay que tomar en cuenta que no todo tendría que tener en principio un análogo, pero vamos a ver que aquí afortunadamente sí existe algo que viene a sustituir al momento lineal tal como lo conocíamos en la mecánica de Newton. Entonces decía, en la mecánica relativista buscamos un análogo para esta expresión y la pregunta es ¿qué tanto puede diferir de lo que aquí tenemos? Entonces, en lugar de buscar la forma más general posible, que sería demasiado general, aquí lo que hacemos es guiarnos precisamente por esta expresión para que con base en ella pues tengamos una expresión que parezca razonable, y si no funcionara esa expresión pues tendríamos que probar con alguna otra más complicada. Aquí la opción más sencilla y compatible con lo que uno supone acerca del espacio en particular es esto. Entonces decía, en la mecánica relativista buscamos un análogo de esta expresión de la forma P igual a alguna función que dependa de la velocidad por la velocidad misma. Es decir, la idea, aquí quizá el dibujo que está arriba pueda ayudarnos, es que si estamos pensando en una partícula puntual, vamos a pensar en ese caso muy sencillo, entonces esa partícula pues tiene una cierta velocidad con respecto a cada sistema de referencia inercial. Y lo que yo quiero es definir ahora algo que se parezca al momento lineal que conocíamos en la mecánica de Newton, que también es un vector. Bueno, pero ¿en qué dirección podría estar ese vector? Si pensamos que el espacio es homogéneo e isótropo, no podría ser aceptable que el vector P, el vector momento, estuviera en alguna otra dirección que no fuera la de U. Porque si tuviéramos alguna otra dirección, la pregunta es ¿cuál debiera ser? Acuérdense que en el espacio vacío no hay un arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda, al norte, sino que pues todas las direcciones son equivalentes entre sí. Aquí, cuando estamos pensando en esta partícula, su velocidad ya representa una dirección especial y solamente lo que podemos aceptar, de acuerdo con la simetría nuevamente del espacio, es que el momento sea colineal con la velocidad. Entonces eso es justamente lo que aquí estamos permitiendo, donde esta f de u es una función que puede depender de la velocidad. Es decir, el cambio que estamos proponiendo es mínimo. Lo único que estamos haciendo es reemplazar la constante m, la masa de la partícula, por una función que puede depender de u. Como decía, si estamos pensando en que el momento y la velocidad tienen que ser colineales, pues tiene que haber algún escalar de por medio, y ese escalar, una de dos, o es una constante o no lo es. Y si no lo es, la pregunta es ¿de qué puede depender? No debe depender de la posición, porque otra vez no hay ninguna posición absoluta. ¿Cómo saber si estamos hoy en el mismo lugar del universo que estábamos ayer? No hay nada que nos lo permita determinar en una forma absoluta. De lo único que podría depender este factor es de la velocidad misma, pero además no puede depender de la velocidad, sino que de lo único que puede depender es de la norma de la velocidad. Otra vez, la dirección
de la velocidad no debe de ser importante. Si tenemos aquí una partícula que se mueve a 1 kilómetro por segundo en esta dirección o en esta o en esta o en esta, bueno, de hecho no hay forma de distinguir esas direcciones mientras no tengamos un sistema de referencia. Si pensamos en el espacio vacío, pues no hay ninguna diferencia entre las diferentes direcciones, así es de que este factor de proporcionalidad de lo único que puede depender es de la magnitud de la velocidad, pero no de la dirección misma. Como decía, si esta partícula tiene una velocidad de 1 kilómetro por segundo, pues el momento que va a tener es lo mismo si se mueve hacia la derecha, aquí según este sistema, o hacia arriba o hacia abajo, hacia el frente. Entonces lo único que puede aquí aparecer es la norma de la velocidad. Entonces lo que necesitaríamos determinar es cuál es esta función. Aquí recuerden, estos paréntesis simplemente están indicando que esta función puede depender de esta variable. Aquí los paréntesis no representan una multiplicación, sino una dependencia funcional, vamos a decir. Si resulta que esta función es una constante, pues entonces estaríamos regresando a lo que conocíamos en la mecánica de Newton, y pues estaríamos muy contentos y quizá hasta sorprendidos de que lleguemos a algo que teníamos ya previamente en la mecánica de Newton. Si resulta que esta es una función, bueno, pues eso es lo que vamos a poner a investigar, simplemente con el requisito de que lo que estemos aquí encontrando sea una cantidad conservada. Entonces decía, en la mecánica relativista buscamos un análogo para esta expresión que tenga esta forma, y la función f y la forma, bueno, y la función f se puede determinar, como veremos enseguida, exigiendo, y aquí subrayo esta palabra, que tengamos una cantidad conservada. Por supuesto, el momento sabemos que se conserva bajo condiciones adecuadas, ¿no? Entonces aquí también lo que estaríamos suponiendo es que vamos a exigir que tengamos una cantidad conservada bajo las condiciones apropiadas. Es decir, no estamos suponiendo que el momento se va a conservar siempre, sino que en algunos casos lo va a hacer. En la mecánica de Newton, lo que sabemos es que el momento total se conserva para un sistema de partículas aislado del resto del universo. Entonces aquí sería también bajo las condiciones apropiadas. Y el experimento pensado que vamos a considerar consiste en lo siguiente. Para hacer fácil el diagrama que mostraré enseguida, voy a omitir una de las direcciones que en los dibujos anteriores hemos venido incluyendo. O sea, aquí noten que tenemos los ejes X, Y y Z, pensando que el espacio en donde se mueve esta partícula es un espacio tridimensional, pero para simplificar el análisis y los dibujos que siguen, vamos a pensar nada más en las coordenadas X y Y. El eje Z estaría hacia el frente de la pantalla y no lo vamos a dibujar. Entonces lo que vamos a tener es esto que ahora aquí presento. Entonces tendríamos estos ejes, que serían los ejes X y Y del sistema de referencia inercial S. Como decía, el eje Z estaría saliendo del plano de la pantalla hacia nosotros. Y ahora, para variar un poquito, vamos a pensar que los ejes de S', que se llaman X' y Y', y que en algún momento coinciden con los ejes X y Y, aquí vamos a imaginar lo que ocurre antes de que coincidan estos sistemas de ejes. Aquí estamos pensando en un tiempo negativo. Ya más tarde, al irse desplazando estos ejes respecto a los de la derecha, va a haber un momento en que van a coincidir. Y ahora el experimento pensado consiste en lo siguiente. Vamos a imaginar aquí una bola que se va a lanzar hacia el origen del sistema S', y esta bola va a ser idéntica a otra bola que se va a lanzar sobre el eje Y hacia el origen del sistema S. Entonces vean que aquí hay una total simetría
entre lo que ocurre de un lado y otro. Vamos a llamar además u a la velocidad, a la rapidez con la que se mueve cada una de estas bolas con respecto a cada uno de estos sistemas de referencia. Aquí la única diferencia es que en el caso de C', la bola va hacia el origen yendo en el sentido negativo, mientras que en esta bola, que es idéntica a la anterior, va hacia el origen pero en el sentido positivo de las Y's, y vamos a suponer que la distancia desde donde se lanzan, las velocidades con las que se lanzan, que son idénticas, se arregla de tal manera que cuando los sistemas de ejes coincidan, las dos bolas van a chocar justamente en el origen. Entonces aquí, bueno, convendría imaginar qué es lo que está pasando con el tiempo. A medida que el tiempo pasa, un sistema de referencia se va acercando al otro. Aquí, como siempre, no tiene sentido decir cuál se está moviendo realmente, los dos se están acercando y cada una de estas bolas se acerca a su respectivo origen, de tal manera que en algún momento van a chocar, van a coincidir los dos orígenes, las dos bolas, va a haber un choque elástico y las bolas van a regresar, vamos a suponer, por donde vinieron. Entonces, después de la colisión, esta bola va a regresarse con la misma rapidez, pero ahora en el sentido negativo, y esta bola de la izquierda va a regresarse hacia arriba exactamente con la misma rapidez que teníamos en un principio. Ahora vamos a pensar en cómo se ve todo esto desde el sistema S. Entonces aquí lo que voy a hacer es ver todo el proceso desde el sistema de referencia S. Entonces tendríamos aquí los ejes de esta forma. Aquí está X, aquí está Y. Para la bola que originalmente venía moviéndose hacia el origen, después de chocar va a regresar por donde venía. Entonces esa bola va a seguir una trayectoria algo parecido a esto. Mientras que, vista desde S, la otra bola es fácil adivinar, y de hecho ahorita lo vamos a poder calcular. Vamos a ver un movimiento algo parecido a esto. La bola va acercándose al origen, pero como va acompañando al sistema S', se mueve hacia abajo y hacia la derecha. Entonces aquí vamos a tener algo parecido a esto. Y esta sería la bola antes de chocar. Y después de chocar, pues va a moverse hacia arriba a lo largo del eje Y', visto desde C', pero visto desde S, lo que tendríamos sería algo como lo que aquí se puede ver en la figura. Vamos a calcular las velocidades que tienen las bolas antes y después de la colisión. Entonces, aquí del lado izquierdo del eje Y, aquí está el eje Y, del lado izquierdo voy a poner las velocidades que tienen cada una de las bolas antes de la colisión. Entonces, el resultado es este. Para esta bola, su velocidad respecto a S, pues sería 0 en la dirección X, y en la dirección Y tendríamos una velocidad que, como dije antes, vamos a llamar U. Entonces, esta bola, al ir hacia arriba, tiene una velocidad que solamente tiene una componente distinta de 0 en la dirección Y. Esta otra bola, en el sistema S', tiene velocidades que son algo parecido a lo que aquí escribí. De hecho, en este sistema tendríamos como velocidad también 0 y menos U. Pero aquí vamos a utilizar precisamente las fórmulas de transformación de la velocidad que teníamos aquí previamente. Solo que lo que quiero hacer es pasar no del sistema S al sistema S'. Vean que aquí tenemos las velocidades primadas en función de las velocidades no primadas. La inversa de este conjunto de fórmulas, como ya vimos antes, se obtiene simplemente cambiando el signo de la velocidad. Entonces, lo que vamos a utilizar son básicamente esas relaciones, pero en su forma inversa. Es decir, lo que vamos a tener es que Ux es igual a Ux' más b entre 1 más b sobre c cuadrada por Ux'. La Uy sería Uy' entre gamma por 1 más b sobre c cuadrada Ux'. Y similarmente Uz', que
UZ, que en este caso no nos interesa porque aquí estamos suponiendo que todo el movimiento va a ocurrir en el plano XY o X'Y'. Pero bueno, la escribo de cualquier manera. Sería UZ' entre gamma por 1 más B sobre C cuadrada por UX'. Entonces, como ya conozco la velocidad de esta bola en el sistema S', estas componentes las puedo sustituir aquí para calcular las componentes de la velocidad de esta bola, pero vista desde S. Y el resultado aquí lo voy a poner como una pareja de componentes. La primera componente sería la velocidad en X, y la velocidad en X se obtiene de esta fórmula, pero vean que esta componente, la componente en X vale 0, así es de que aquí tendríamos un 0, y si aquí tenemos un 0, aquí también, quedando simplemente B sobre 1, es decir, B. Y por otro lado, la segunda entrada, que sería la componente en Y de la velocidad, de aquí la vamos a poder obtener. La UY', es decir, la componente de la velocidad en el sistema primado es menos U, entonces vamos a tener aquí un menos U, sobre el producto de gamma por esta suma, pero como la componente en X' es 0, aquí simplemente tenemos gamma como denominador. Entonces esta sería la velocidad de la partícula vista desde S antes de la colisión. Después de la colisión, lo que vamos a tener es que para la partícula que viajaba a lo largo del eje Y, llega al origen y se regresa, solamente vamos a tener un cambio de signo. Sería entonces ahora 0 y menos U. Y se puede ver fácilmente que para la otra bola que venía sobre el eje Y' en el sentido negativo, rebota, ahora simplemente va hacia arriba, hay un cambio de signo. Y siguiendo los mismos pasos, lo que uno puede ver es que el resultado es B, U sobre gamma. Entonces eso es lo que tendríamos. Y ahora lo que vamos a hacer es muy simple. Vamos a sustituir estas expresiones para la velocidad aquí en esta fórmula y vamos a exigir que el momento total de este sistema de dos bolas se conserve. Entonces lo que sigue es muy simple, es nada más un poquito de álgebra elemental y bueno, aquí mejor pongo a la vista la expresión que necesitamos. Entonces el momento inicial, voy a abreviarlo así, total, sería la suma de los momentos. Aquí vamos a suponer que al igual que en la mecánica de Newton, el momento bajo condiciones adecuadas se conserva y además es una magnitud aditiva. El momento total es la suma de los momentos. Entonces lo que tengo que hacer es sumar el momento de esta bola, que es algo muy sencillo. Sería esta función f, que es desconocida, evaluada en la magnitud de esta velocidad, pero la magnitud de esta velocidad es simplemente u. Entonces vamos a tener la f de u por el vector velocidad, que para esta partícula es el vector 0, u. Aquí noten que estos paréntesis que tenemos de este lado son para agrupar las componentes cartesianas de la velocidad, mientras que este paréntesis es para indicar que esta f está evaluada en este valor particular. Entonces este sería el vector en el plano XY, dos componentes, para el momento de esta partícula, y a eso tengo que sumarle el momento de esta otra partícula, porque estoy calculando el momento inicial antes del choque. Entonces tengo que sumar la función f evaluada en la magnitud de esta velocidad. Aquí recuerden, esa es la suposición que estamos haciendo, que en la relatividad especial el momento hay que definirlo como la velocidad de la partícula por esta función evaluada en la norma de esa velocidad. La velocidad de esta partícula, pues ahí ya la tenemos, es simplemente el vector con componentes b y menos u sobre gamma. Y aquí, como argumento de esta función, lo que necesito es la norma del vector. Y la norma de este vector, la norma euclidiana común y corriente, es la raíz cuadrada de b cuadrada más u cuadrada sobre gamma cuadrada. Y eso es todo lo que tenemos. En forma similar, y quizá aquí quepa, el momento, voy a ponerlo con otro color para que se distinga, el momento final después de la colisión, pues sería algo muy similar.
Lo que vamos a necesitar es ahora considerar las velocidades después de la colisión. Por ejemplo, aquí siguiendo el mismo orden, para la partícula que rebota, pues su rapidez no cambió, nada más cambió el signo, pero la magnitud sigue siendo la misma. Entonces vamos a tener la misma f de u por la velocidad, pero la velocidad ahora es el vector de componentes 0 y menos u. A eso hay que sumarle el momento de esta partícula después del choque, que sería la función desconocida f evaluada en la magnitud de la velocidad. Pero la magnitud de esta velocidad y de esta velocidad es la misma, porque solamente aquí hay un cambio en este signo. Entonces vamos a tener exactamente como antes la f evaluada en la raíz cuadrada de b cuadrada más u cuadrada sobre gamma cuadrada por la velocidad de la partícula después del choque, que tiene componentes, como aquí ya decíamos, b y u sobre gamma. Lo que hacemos ahora es simplemente, como mencioné antes, exigir que el momento se conserve. Entonces toda esta expresión queremos que sea igual a esta que está aquí. Y eso nos lleva a dos ecuaciones, una para la componente en x y otra para la componente en y. Pero es muy fácil ver qué es lo que va a ocurrir para la componente en x. Vamos a tener f de u por 0, que desaparece en ambos casos, y f evaluada en este punto de la recta real por b, y aquí también. Entonces, el que estas dos expresiones sean iguales en la componente en x no nos da absolutamente ninguna información. La única información, en todo caso, que vamos a poder obtener tiene que ver con la componente en y, en la segunda componente. Y lo que se obtiene, aquí lo podemos también apreciar, es que f de u por u más f en este valor por menos u sobre gamma tiene que ser igual a f de u por menos u más f de este valor por u sobre gamma. Se pueden convencer, bueno, lo escribo mejor para que no se convencen, sino para que lo vean. Esto nos lleva a que u por f de u, que sería el producto de esta componente por la f, y después tendríamos menos u sobre gamma, que es esta componente por esta f. Entonces aquí aparece la f evaluada en la raíz de b cuadrada más u cuadrada sobre gamma cuadrada. Eso queremos que sea lo mismo, que corresponde a la segunda entrada de todo este vector, y eso nos da menos u, que es el producto de esta entrada por f de u. Aquí va la f de u. Y después tendríamos más u sobre gamma por la f evaluada en la raíz de b cuadrada más u cuadrada sobre gamma cuadrada. Eso es todo lo que queda. Pero noten ustedes, y no es tan sorprendente, que toda esta expresión es el negativo de esto. Si pasamos estos dos términos a la izquierda, va a quedar dos veces esta cantidad, que por lo tanto va a estar igualado a 0. Entonces esto tiene que ser 0. En pocas palabras, lo que obtenemos es que u por f de u tiene que ser igual a u sobre gamma por f evaluado en b cuadrada más u cuadrada sobre gamma cuadrada. O si despejamos la f evaluada en esta expresión con esta raíz cuadrada, si despejamos la f, pues lo que se obtiene, como ustedes pueden ver, es gamma por f de u. Y esa es aquí la relación interesante. Lo que andamos buscando es una función de reales en reales que tenga la propiedad de que al evaluarse en este punto de la recta real sea igual a la gamma, que aparece aquí abajo, por la f de u, que aparece aquí. La b está metida en la gamma. Acuérdense que la gamma es 1 entre la raíz, aquí lo repito, lo recordamos, gamma es, como antes, la 1 entre la raíz de 1 menos b cuadrada sobre c cuadrada. Lo señalo para que noten que en esta igualdad están presentes las tres variables, bueno, realmente dos. La u, aquí está, y la b está metida en la gamma. Entonces lo que necesitamos es una función que satisfaga esta relación. Esta relación no es exactamente una ecuación algebraica, no es definitivamente una ecuación diferencial,
pero resulta que es algo que se puede resolver muy fácilmente. El truco aquí ahora es tomar que la u tiende a 0. Entonces, haciendo u tender a 0, lo que se obtiene, suponiendo que esta f es una función continua, del lado izquierdo vamos a tener que f de b, porque vean ustedes, la u aquí pues hace que esto desaparezca. La raíz cuadrada de b cuadrada sería el valor absoluto de b. Aquí voy a pensar, como en el dibujo, que la b es positiva. Y del lado derecho lo que vamos a tener pues es simplemente f de 0, de nuevo suponiendo que la f es continua, por la gamma, pero la gamma es esto. Entonces esa es la expresión que se obtiene. Y un cálculo sencillo prueba que en realidad esta expresión es justamente la solución de esta relación. Entonces, bueno, es un ejercicio algebraico muy fácil de hacer. Y si esto vale f de b, pues entonces f de u sería algo similar. F en 0 entre la raíz de 1 menos u cuadrada sobre c cuadrada. Si yo quiero calcular lo que vale f de 17, pues eso sería f de 0 entre la raíz de 1 menos 17 al cuadrado sobre c cuadrada. Cualquiera que sea el valor del argumento que tenemos aquí, basta sustituirlo de este lado derecho. Entonces esto es lo que se necesita. Y por lo tanto, regresando a lo que andábamos aquí buscando, la definición del momento, entonces resulta que el momento de una partícula, para que tengamos algo que sirva, algo que se conserve en situaciones como la que aquí estamos considerando, pues tendría que ser igual a f de 0, una constante, porque ahí ya la función está evaluada en un punto especial, entre la raíz de 1 menos u cuadrada. Aquí pongo el vector u al cuadrado, es la norma del vector al cuadrado, pero simplemente para recalcar que pues estamos hablando del vector velocidad, pero en este denominador lo único que aparece es la norma del vector al cuadrado. Faltaría, en todo caso, identificar cuál es esta constante. Como dije, esto es una constante porque la f está evaluada en un punto particular, entonces tiene que ser un valor, un número real específico, y lo que podemos ver es que este valor debe de corresponder a la masa tal como la conocíamos en la mecánica de Newton. Vean que para un objeto que se mueva con una velocidad pequeña en relación con la velocidad de la luz, por ejemplo, pensemos en un cohete o en un avión supersónico, inclusive, si ustedes gustan, bueno, de todas maneras, la velocidad que tiene con respecto a c es una cantidad realmente ínfima. Entonces, en las situaciones que normalmente tenemos en la práctica, hablando de cuerpos macroscópicos, este cociente es prácticamente 0, así es de que lo que estamos obteniendo es que este resultado se reduce a lo que conocíamos en la mecánica de Newton, identificando esta constante con la masa tal como se entendía en la mecánica newtoniana. Aquí lo que se hace frecuentemente es a esa masa agregarle un 0 por la razón que voy a explicar a continuación. Entonces, simplemente aquí reconocemos que este factor, bueno, conviene suponer que tiene unidades de masa que corresponde a la masa tal como la entendemos en el contexto de la mecánica newtoniana, y esta m sub 0 recibe el nombre de masa en reposo de la partícula o del cuerpo del que estamos hablando, y en ocasiones a todo este cociente se le representa con la letra m y se le llama masa relativista, que ya no sería una constante porque depende de la velocidad. Entonces aquí lo que estaríamos viendo es que uno puede regresar básicamente a la fórmula de la mecánica clásica. En la mecánica clásica decíamos el momento lineal se define como la masa por la velocidad. Entonces esto lo podemos ver como una masa, pero a diferencia de lo que ocurre en la mecánica de Newton, esta masa relativista depende de la velocidad
Y lo que podemos ver es que mientras más nos acercamos a la velocidad de la luz, esta masa relativista va creciendo sin límite, y eso entonces explicaría por qué no se puede alcanzar la velocidad de la luz. Si tenemos un electrón, un protón, un asteroide, lo que sea, una moneda, una llave, cualquier cosa que ustedes gusten, si tratamos de impulsarla para que su velocidad con respecto a un sistema inercial se acerque a la velocidad de la luz, mientras más cerca estemos de esa velocidad, este denominador va a estar más cercano a cero, y esto, que sería pues el análogo de la masa como la entendíamos en la mecánica de Newton, estaría creciendo sin límite. Y entonces eso quiere decir que para poder acercarnos progresivamente a la velocidad de la luz necesitamos cada vez un impulso mayor. Ya más adelante, cuando uno habla, por ejemplo, de la interacción electromagnética o de algún otro tipo de fuerza, bueno, ahí precisamente se ve que las cosas son un tanto similares a lo que ocurre en la mecánica de Newton, y que, como decía, si la masa del cuerpo está creciendo por la presencia de este factor, pues eso hace inalcanzable la velocidad de la luz para un objeto ordinario. Para la luz, vamos a ver más adelante que se puede interpretar como un conjunto de partículas llamadas fotones, y aquí pues quizá esto no sea algo nuevo para ustedes, quizá ya estén familiarizados con el hecho de que la luz se puede ver como un conjunto de partículas llamadas fotones que viajan con la velocidad de la luz. Bueno, ahí la situación es diferente, porque la luz, desde que se produce, ya está moviéndose con la velocidad de la luz. Aquí el problema está, como decía, con electrones, protones, asteroides, monedas, llaves, que originalmente pueden no estarse moviendo con esa velocidad, y si queremos impulsarlas para que ganen velocidad, pues tenemos este impedimento, que este factor, esta masa inercial, crece sin límite. Bien, entonces esta es la expresión que vamos a tomar como la definición del momento lineal. Tiene pues las características que son deseables. Por una parte, se reduce a lo que conocíamos en la mecánica de Newton, y por construcción es una cantidad que se va a conservar, y por la forma como lo dedujimos, pues lo que podemos garantizar es que esta expresión, pues si se conserva en un sistema de referencia inercial, se va a conservar en otros, y entonces eso hace que tengamos pues algo que se conforma, que entra bien con el primer principio de la relatividad. Ya habíamos dicho que todos los sistemas de referencia inerciales tienen que ser equivalentes entre sí. No nos gustaría que una cantidad se conservara en un sistema de referencia inercial y en otros no. Aquí, por su misma construcción, esto parece pues satisfacer ese criterio, y entonces parece una definición adecuada. De hecho, lo que vamos a hacer en la próxima lección es investigar cómo se transforman las componentes del momento, lo cual no se ve muy complicado, porque como ya sabemos cómo se transforman las componentes de la velocidad, con eso comenzamos esta lección, pues entonces va a ser simplemente un proceso algebraico el determinar cómo se transforman las componentes del momento, y eso va a tener un dividendo, una ganancia muy conveniente, porque de paso, al analizar la manera en que se transforma el momento, vamos a descubrir, prácticamente sin proponérnoslo, cuál sería el análogo de la definición de la energía cinética. Entonces va a ser bastante provechoso el que analicemos en la siguiente lección la manera en que se transforma el momento lineal, porque, como dije, vamos a descubrir cuál es la expresión adecuada para la energía, y entre otras cosas eso nos va a llevar a la muy famosa fórmula E igual a mc cuadrada, que de nuevo no es la relatividad especial, no es la fórmula de la bomba atómica, pero bueno, ya iremos explicando un poquito más adelante el significado de todo eso. Entonces, por ahora quiero concluir aquí esta lección. Espero que todo haya sido entendible, por lo menos ese ha sido el interés, para que todo esto sea accesible con facilidad. Y bueno, ya estaremos continuando en la próxima lección. Muchas gracias por la atención y hasta la próxima.